¿Qué tal? Buenos días. Soy el doctor Juan Pablo Ornelas, médico radiólogo. Vamos a comenzar hoy a platicar un poco, ya lo vimos en la charla. Ahora les voy a demostrar cómo hacer una exploración de hombro, lo que es la rutina en general. Vamos a platicar desde cómo posicionar al paciente, dónde poner el transductor y cuáles son las estructuras que vamos a estar identificando, y lo más importante, los movimientos. ¿Sí? Recuerden que es un estudio dinámico y que esa es la ventaja que tenemos con respecto a otros métodos de imagen. Entonces vamos a aprovechar esas ventajas que nos da este método de imagen. Entonces, para la exploración de hombro vamos a comenzar con el tendón del bíceps largo. Para esta exploración vamos a poner al paciente de frente a nosotros, como lo estoy poniendo en esa posición, con el brazo a 45 grados, y luego le vamos a pedir que lo relaje. ¿Sí? Entonces va a estar relajado al frente y después lo vamos a hacer algunos pequeños movimientos que yo le voy a ir diciendo que vaya haciendo el paciente para su adecuada exploración. Entonces, lo que es muy importante son los marcadores anatómicos. Siempre para tener un adecuado diagnóstico o una adecuada más bien visibilidad de las estructuras que vamos a observar, nos vamos a basar en los diferentes marcadores anatómicos que nos vamos a ir encontrando. Entonces, para empezar el estudio vamos a identificar ambas tuberosidades, en donde vamos a identificar tuberosidad menor, que es medial, tuberosidad mayor, que es lateral. En medio de esas tuberosidades está la corredera bicipital, por donde corre el tendón del bíceps largo. Ya que identificamos ambas tuberosidades, vamos a hacer angulación con el transductor para quitar el efecto de anisotropía, que es un artefacto que nos vamos a encontrar muy frecuentemente cuando realizamos estudios en el sistema musculoesquelético. Entonces hacemos maniobras hacia arriba, hacia abajo, donde identificamos ya la ecogenicidad adecuada del tendón. ¿Dónde vamos a comenzar el estudio? A nivel del ligamento transversal humeral, que es esta estructura lineal ecogénica que va de la tuberosidad mayor a la tuberosidad menor. Entonces, por debajo de esa estructura se encuentra el tendón del bíceps largo. Vamos a explorarlo tanto en su porción extracapsular a nivel de la corredera, como en su porción intracapsular por encima de la corredera bicipital. Entonces, ya que identificamos el ligamento transversal humeral, nos vamos a ir moviendo, ¿sí? Nos vamos a ir bajando, siguiendo el tendón en todo momento dentro de lo que es la corredera, hasta que nos encontremos esta otra estructura. ¿Sí? Esta estructura también fibrilar, esto corresponde con el tendón del pectoral mayor que estamos observando en esta topografía. Entonces, cuando identificamos este tendón del pectoral mayor, me está hablando de que ya estoy en la unión miotendinosa del bíceps largo. Entonces es donde termina la corredera y donde comienza la parte muscular del bíceps. Entonces ya recorrimos toda la parte de la corredera, me vuelvo a subir y me vuelvo a posicionar a nivel de lo que es el ligamento transversal humeral. Ya lo vi en eje corto, me muevo hacia un eje largo. Ahí vemos el patrón fibrilar característico del tendón dentro de la corredera, y lo vamos siguiendo también hasta la unión miotendinosa. Aquí vemos la unión miotendinosa del bíceps y seguimos hacia arriba hasta donde da esta curvatura, que ya entramos a la parte intracapsular, que ahorita la vamos a explorar, y donde da la vuelta para su inserción proximal, ¿sí? Donde se une con el labrum. Entonces vamos a regresar al eje corto. Ya que estoy en el ligamento transversal humeral, ya identifiqué ambas tuberosidades, ya valoré todo el tendón del bíceps en su porción extracapsular, vamos a mover el brazo un poco hacia afuera, ahí, en esa posición, ¿sí? Lo movemos un poco hacia afuera y vamos a valorar la porción intracapsular. Entonces me voy a subir, me voy subiendo para identificarlo en la parte superior de la corredera. ¿Cómo sé que estoy ya en la región intracapsular? Porque ya estoy viendo lo que es la cabeza humeral, está en un plano recto. ¿Se ven? Ya no veo la escotadura, ya no veo la curvatura de la corredera. Entonces aquí ya estoy en la parte superior de la corredera, estoy a nivel de lo que tanto nos mencionan cuando hablamos de manguito rotador, que es la región del intervalo rotador, ¿sí? Que es la zona más importante que debemos nosotros de valorar. Aquí estamos viendo
el tendón del bíceps, toda la parte superior. Estamos viendo supraespinoso, estamos viendo subescapular. Incluso debemos de identificar en la parte inferior del bíceps, como aquí estoy angulando el transductor para ver esta imagen ecogénica, que es el ligamento glenohumeral, que abarca todo lo que es el piso del bíceps en esta topografía. Y en la parte lateral, lo que es el tendón del supraespinoso. Acuérdense que hay fibras del supraespinoso o parte de la aponeurosis que va a cruzar por encima del bíceps y se va a insertar también hacia la zona del subescapular. Entonces debemos de tomar en cuenta toda esta topografía. En la parte superior estamos viendo también cómo se va pegado al tendón del bíceps esta imagen ecogénica que corresponde con el ligamento córaco-humeral. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que debemos de visualizar? Ligamento córaco-humeral, tendón del bíceps, el ligamento glenohumeral, ¿sí? Y la base, ¿sí? Y toda esta, la inserción del subescapular, la inserción del supraespinoso, todo eso es la zona del intervalo rotador. Y nos volvemos a bajar hasta la parte del ligamento transversal humeral. Entonces, ya después de que valoramos todo el tendón del bíceps en todo su trayecto, vamos a pedirle al paciente que mueva el brazo así como está, que lo mueva hacia afuera, que haga este movimiento. Con este movimiento vamos a sacar lo que es la inserción del tendón del subescapular. Entonces nos vamos a regresar a la zona donde estábamos, ahí estamos viendo, lo ponemos al frente el brazo, ahí estamos a nivel de la corredera. Le pedimos que mueva el brazo hacia afuera. Y entonces, ¿cuál es la estructura que nos está mostrando? Este es el tendón del subescapular. Si se fijan, yo el transductor no lo estoy moviendo, estoy moviendo el brazo. Entonces, con eso me está dando las diferentes estructuras. Ya veo su patrón fibrilar, su inserción en la tuberosidad menor. Estamos en un eje largo en relación al tendón. Vemos todo el tendón hasta su unión miotendinosa. Ya que vimos este tendón, lo vamos a ver también de maniobra dinámica. Lo movemos hacia adentro, sí, y hacia afuera. Aquí estoy viendo que no se me está usando el tendón del bíceps, que permanece dentro de la corredera. Entonces ya me voy a ir a la parte posterior, ¿sí? A la parte de la unión miotendinosa del subescapular. Ya vimos la inserción, ya vimos que está bien. Entonces ahora me voy a la parte que pasa por debajo de la apófisis coracoides. Esta zona es importante de visualizar. Si se fijan, esta imagen ecogénica que vemos aquí es la inserción del ligamento córaco-humeral, que ya veíamos en la parte externa. Ahora estamos viendo en la parte medial su inserción. Cuando hay un problema de una capsulitis del subescapular, este tendón se nos va a engrosar en esta zona, este ligamento, perdón, se va a engrosar en esta zona, va a disminuir su ecogenicidad, va a medir más de 3 milímetros de grosor. Incluso si vamos a hacer intervencionismo, si vamos a tratar esa capsulitis, la inyección va a ser en esta zona directamente. Entonces, ya que identificamos apófisis coracoides, la inserción del ligamento y la unión miotendinosa del subescapular, vamos a hacer las maniobras dinámicas, en donde vamos a pedirle que mueva el brazo hacia adentro, completamente todavía más. Okay. Ahí vimos cómo se metió el tendón. Entonces, ahora lo movemos hacia afuera, enfocándonos en lo que es la parte tendinosa. Vean cómo pasa correctamente. Ahora hacia adentro otra vez, cómo se va metiendo y ya pasó, ¿sí? Y lo sacamos nuevamente. Entonces, con esa maniobra vemos que no existe un pinzamiento, ¿sí? Incluso también estamos viendo, acuérdense que hay una bursa aquí, que es la bursa supraescapular, que incluso aquí está un poco dilatada, que viene de la parte posterior de la apófisis coracoides, y que esto también se llena de líquido cuando se dilata. Entonces, ya que valoramos este tendón en un eje largo, igual lo vemos en eje corto, donde tiene una característica ese tendón. Es el único tendón que nos da esta imagen, ¿sí? Que donde vemos estas imágenes ecogénicas redondeadas y con algunos fascículos hipoecogénicos, ¿sí? Esto es porque el tendón lo estamos viendo que viene de frente y son sus diferentes fascículos. No confundir con zonas de ruptura acá o con zonas de tendinosis, ¿sí? El tendón es este.
Sí, entonces estos son parte de sus fascículos que es normal encontrarlo. Conforme más nos vayamos a la unión miotendinosa, los vamos a ver más prominentes. Conforme nos acercamos más a la inserción, bueno, vemos mejor el tendón, pero es parte de las características que tiene el tendón del subescapular. Entonces, ya que lo valoramos en su eje largo, ahora en su eje corto, vamos a pedirle que nuevamente descanse el brazo hacia el frente y vamos a valorar la articulación acromioclavicular. Entonces nos vamos a subir, vemos el espacio articular. Entonces aquí estamos viendo lo que es el espacio articular. Él tiene algunos cambios por artrosis que aquí estamos identificando, pero este es el espacio articular. Siempre vamos a identificar lo que es el acromion, la clavícula. En el espacio articular vamos a ver todavía lo que es el disco en zona posterior. Conforme vaya aumentando la edad, este disco va desapareciendo también. Entonces vamos a valorar todo el espacio, que no haya líquido, que no haya algún problema, que identificamos bien el ligamento. Esta imagen que vemos aquí lineal es el ligamento acromioclavicular, que lo debemos de ver en todos los pacientes. Se fijan cómo lo vemos de forma normal. Hacemos maniobras dinámicas para ver cómo está la estabilidad. Él tiene un poco de inestabilidad, incluso está molestando, ¿verdad? Molesta esto, pero vean cómo está inestable, así como está variando. Esto me habla de que hay una lesión ligamentaria a nivel posterior. Entonces él tiene un antecedente, estoy platicando con él, él tuvo una luxación, ¿sí? ya hace tiempo, con la cual se redujo y todo, pero esto pueden ser secuelas de la misma luxación que él tuvo. Vamos a valorar todo lo que es el acromio. Ya vimos la articulación acromioclavicular y vamos a valorar todo el borde externo y nos vamos hasta lo que es el tendón del supraespinoso, que aquí estamos identificando, pero estamos viendo simplemente la parte de lo que es la inserción del músculo deltoides, que aquí estamos viendo con el acromio. Recuerde que aquí es el sitio de inserción del deltoides. Después vamos a valorar el supraespinoso. Para valorar el supraespinoso hay varias formas de identificarlo o de valorarlo. Lo que nos mencionan todos los libros, que vamos a mover el brazo así como está esa posición, lo vamos a pedir que lo ponga hacia atrás como si fueras a tomar el brazo contralateral. Eso es, que es la maniobra de Kras, en donde vamos a identificar en esa posición lo que es la inserción del supraespinoso. Igual ponemos un eje largo en relación al tendón, enfocados a la tuberosidad mayor, y estamos viendo el patrón fibrilar. Todo eso corresponde con el tendón del supraespinoso. Está un poco engrosado también, pero mantiene bien su patrón fibrilar. Vemos el eje largo, la imagen en pico del oro. Algo que siempre le señalo cuando estamos valorando el tendón del supraespinoso, siempre debemos de identificar la piel, tejido celular subcutáneo, músculos deltoides, espacio bursal, tendón, cartílago y hueso. Siempre debemos de identificarlos en ese orden. Si se fijan aquí, en ese tendón del supraespinoso, vemos como hay varias fibras, ¿no? Estas fibras que vemos aquí posteriores, que estamos identificando en el borde inferior, en eje largo, los vemos en el eje corto, una imagen ecogénica, ¿se fijan? Esto corresponde con el cable rotador. Es una estructura que es muy importante en lo que es la estabilidad del mango rotador, ¿sí? Es la que se va a encargar de regular las cargas en lo que es el hombro, ¿sí? Ya en la plática hablamos de eso, en la charla de dónde va y qué es lo que debemos de identificar de ese cable rotador, que es siempre importante también identificarlo. Igual cuando existe una ruptura hay que ver cómo se encuentra esa estructura que les acabo de mencionar. Conforme más a la parte superior no nos vayamos, lo vamos a ir identificando mejor esa estructura. Después de que estamos viendo el eje largo, lo vemos en eje corto también, el tendón del supraespinoso, lo vemos hasta todo su
su cuerpo hasta lo que es su inserción, ¿sí? Eje largo, imagen del pico del loro, y eje corto. El problema aquí con esto es de que no todos los pacientes pueden hacer esta maniobra. Incluso más del 30% de los pacientes con hombro doloroso no te van a hacer esta maniobra. Entonces, ¿qué maniobras vamos a hacer? Regresamos el brazo al frente, que es la maniobra de Kras modificada, donde vamos a mover el brazo en esa posición, como si lo fueras a poner en la bolsa posterior del pantalón. En esa posición, con el codo hacia adentro, debemos de verificar siempre que esté derecho ese codo. Vamos a hacer la misma secuencia. Así vamos a ver el eje largo del tendón del supraespinoso, el eje corto del tendón del supraespinoso. Se fijan cómo la zona de la inserción la vemos muy bien. Incluso si tenemos dudas también, vean cómo vemos la zona del intervalo rotador que les mostré hace rato, la parte intracapsular del bíceps, el ligamento glenumeral que forma la base, ¿sí? El ligamento de acá arriba, que es el coracohumeral, ligamento coracohumeral, ligamento glenumeral, tendón del bíceps, inserción del supra, ¿sí? Inserción del subescapular. Entonces, todo esto es la parte del manguito rotador, de la parte del intervalo, que nosotros lo podemos ver muy bien con esta posición. Entonces, si no lo pudiste ver bien en esta posición que les mostré hace rato, con eso también la puedes visualizar. Ahora, si el paciente no te puede hacer esta maniobra, lo vamos a regresar al frente. Igual le vamos a pedir que simplemente ponga la mano en su cintura, si es que tiene, en esta posición, ¿sí? Ponemos el brazo en esta posición, así es. Igual, el codo hacia adentro, ¿sí? Si no tiene, no la identifica, bueno, que recuerden dónde la tuvieron en algún momento, y ahí es donde deben de poner el brazo. Entonces, ya que tienen el brazo en esa posición, hacemos la misma, ¿sí? Y vemos igual la inserción del tendón del supra en eje largo, lo vemos en eje corto también, y vean qué bien se ve. Igual también vemos la zona del intervalo rotador muy bien, los ligamentos, ¿sí? Y la inserción del subescapular, el supraespinoso, su aponeurosis que forma el techo, ¿sí? Y lo vamos a seguir, ¿sí? Hasta la parte del infra, que ahora se las voy a mostrar, pero estamos viendo supraespinoso. Después, si el paciente no te puede hacer esta maniobra, lo vamos a regresar al frente. Si te dice el paciente es que no lo puedo mover hasta acá, o si donde hubo cintura pues ya le queda así hacia afuera, pues tampoco lo va a poder hacer. Entonces le vamos a pedir que mueva el brazo, que lo ponga a un lado, y que haga el brazo, lo vas a mover hacia adentro, hacer esta maniobra y hacia afuera. Entonces, cuando lo movemos hacia adentro, vas a identificar la inserción del supraespinoso. Cuando lo muevas hacia afuera, vas a identificar la inserción del subescapular. Y en el movimiento vas a ver el bíceps y todo el intervalo rotador en tiempo real. Eso también es importante hacer esta maniobra para valorarlo. ¿Cómo lo vamos a? Incluso, si tú tocas la zona de la cabeza humeral, movemos hacia afuera, ahí tú vas a ver cómo está sacando el tendón y lo vas a sentir, ¿sí? Y lo movemos hacia adentro y estás viendo dónde estás posicionando o dónde te vas a posicionar. Ya que tienes el tendón, la posición hacia adentro, ¿sí? Que igual lo más sencillo es decirle, a ver, hágase manita de puerco, y todo estás en esa maniobra, ¿sí? La maniobra clásica en manita de puerco. Entonces, vemos igual la zona de la inserción. Se fijan el eje largo del tendón del supraespinoso, el eje corto, y se ve muy bien. Y esta maniobra todos los pacientes te la pueden hacer. Entonces ya estamos viendo el patrón fibrilar, la zona de la inserción, y me voy a poner en eje corto. Vemos ahí el tendón, y vean como estoy viendo ya está la zona del intervalo. Y ahora le voy a pedir despacio para mostrárselos. Vas a ir moviendo el brazo hacia afuera, eso, ahí deténlo. Vean cómo lo está moviendo hacia afuera y ya me aparece el bíceps. Lo movemos, ahí deténlo. Está el bíceps, el ligamento glenumeral, coracohumeral. Aquí empieza a aparecer el glenumeral, ¿sí? Que forma la base. Sí, estamos viendo, se fijan cómo sé que estoy en la zona intracapsular, porque estoy viendo el hueso liso, ¿sí? La cortical de la cabeza humeral está lisa. Y ya me empieza a aparecer el subescapular. Lo seguimos moviendo hacia afuera
y ya caí a la inserción del subescapular, ¿sí? Aquí lo estamos observando. Entonces lo regresamos despacio, así va, y en todo momento estoy viendo la zona del intervalo, que eso es bien importante, y la inserción del supraespinoso. Este es el movimiento que vamos a hacer para ver adecuadamente esa zona, que es el sitio donde más frecuentemente vamos a encontrar lesiones en el hombro. Después de valorar esto, vamos a valorar el infraespinoso. Vamos a pedirle al paciente, puede valorarse con el brazo hacia atrás o con el brazo hacia adelante. Yo prefiero hacerlo con el brazo hacia adelante en esta posición. Lo vamos a poner en esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a valorar el infraespinoso? Ya veíamos la tuberosidad mayor. Cuando hablamos en la charla, decíamos que la tuberosidad mayor se divide en tres facetas. Una faceta superior, que es el sitio de inserción del supra, que ya la vimos. Una faceta media, que es la zona de inserción del infra, y una faceta inferior o posterior, que es donde se inserta el redondo. Entonces, ya veíamos la faceta, incluso en este eje, vemos la faceta superior, donde vemos un pequeño cuello. Todo esto es supraespinoso. Una faceta media, que es más lisa. Se fijan cómo vemos la faceta media más lisa, y por encima el tendón del infraespinoso, que es más delgado en relación al supra. Sí, pero ahí estamos viendo el infraespinoso. ¿Por qué es muy importante valorar el infraespinoso? Me ha tocado que me han comentado, no, es que el infraespinoso nunca se lesiona. Recuerden que el infraespinoso tiene fibras que comparte con el supraespinoso, pasa por encima, y el borde superior del supraespinoso, ahí se entrelazan fibras del infra y del supra. Por eso muchas veces se rompe el supra y se va a romper también el infra. Entonces hay que poner mucha atención en esa zona. Entonces, cuando les hablen de footprint, van a señalarles toda esta zona. Entonces, siempre hay que valorar esta zona del infra, que vean dónde estoy, y esta zona aquí es donde está compartiendo fibras con el supraespinoso. Estas fibras superiores del supra más bien son fibras del infra. Y luego nos vamos a ir a la parte de la faceta inferior o posterior, donde vamos a ver el redondo, que vamos a ver más músculo. Pues me voy bajando y aquí vemos la parte tendinosa, ¿sí? Y si nos seguimos todavía la parte posterior, vamos a caer a donde se encuentra el labrum. Entonces, ya que estamos haciendo todas estas maniobras, todo este recorrido, caemos a donde está el labrum. Vamos a ver el labrum, lo vamos a ver como el menisco, ¿sí? Es fibrocartílago. Entonces lo vamos a ver una imagen triangular ecogénica, ¿sí? En el espacio glenohumeral. Aquí lo estamos identificando, ¿sí? Cortical ósea, el espacio y el triangulito. Vamos a pedirle que haga maniobras dinámicas, así como está, lo movemos hacia afuera. Ahí lo estamos viendo, y en todo momento vemos el labrum y lo regresamos. Entonces, igual, si seguimos con nuestros marcadores anatómicos, me sigo moviendo hacia la parte interna, voy a caer a lo que es la escotadura glenoidea, que es la parte posterior, si me sigo subiendo, voy a caer a donde se encuentra la fosa infraespinosa, ¿sí? Que está dividida por lo que es la espina de la escápula. La espina de la escápula, su parte externa, estamos viendo músculo deltoides, el infraespinoso, y si me muevo un poco más, el redondo, ¿sí? Entonces esto corresponde con la fosa infraespinosa. Si me voy a la parte medial, ¿sí? de la espina, voy a caer a la fosa supraespinosa, ¿sí? Donde vamos a identificar la parte superior de la fosa supraespinosa, corresponde con el trapecio, y la parte inferior con el supraespinoso, ¿sí? Entonces es como vamos a identificar fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Y aquí es donde vamos a terminar el estudio estático, pero antes de finalizar vamos a valorar el pinzamiento del supraespinoso también, y después de eso, con eso vamos a terminar el estudio. ¿Cómo vamos a valorar el pinzamiento del supraespinoso? Vamos a poner el brazo en esta posición, le pedimos al paciente que lo mueva hacia atrás.
y ahí me lo va a detener. Cuando yo le diga, va a hacer este movimiento. ¿Sí? Entonces, esta es una maniobra pasiva, ¿sí? Donde igual prácticamente todos los pacientes te la pueden realizar, donde vas a identificar, ya vimos el supra, ya lo vimos bien, ya vimos inserción, ya vimos que no hay ruptura, estamos viendo la tuberosidad mayor, estamos viendo lo que es la apófisis, perdón, el acromion, y estamos viendo el tendón, ¿sí? Tendón supraespinoso. Entonces me voy a enfocar, igual que en el subescapular hace rato, en esta zona, ¿sí? En la zona de donde debe de pasar. Entonces le pido al paciente que mueva el brazo hacia adelante, más. Ahí vemos cómo pasó. Sí, lo regresamos y repito la maniobra otra vez. Lo pasamos. Vean cómo pasa completamente. Sí, ya pasó. Y aquí este ya es el bíceps con un poco de bursa. Entonces, si tengo dudas con esta maniobra, voy a hacer la otra maniobra, una maniobra activa, que es la que nos mencionan en todos los libros también, que vamos a poner el brazo a un lado y vamos a pedirle que lo levante hacia 45 grados. ¿Cómo hago yo esta maniobra? Yo le pido al paciente que ponga el brazo en esta posición, con la palma hacia arriba, y cuando le diga, vas a voltear la palma hacia abajo, a esto. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que hacer esto. ¿Sí? Entonces, hacemos la maniobra así, eso, lo regresamos. Entonces, ya vimos cómo lo va a hacer, y ahora sí, coloco mi transductor nuevamente, identificando lo que es el acromion y la inserción, ¿sí? Y hacemos esa maniobra, y vean cómo pasa, ¿sí? Lo regresamos y la volvemos a repetir nuevamente, y vemos cómo pasa ese tendón por debajo del acromion. Y con esto valoramos lo que es el pinzamiento del supraespinoso. Entonces, esta es la secuencia que yo realizo normalmente cuando hago un estudio de hombro, cuando hacemos un protocolo básico de